menos P menos la presión por el delta de Kronecker, delta IJ, más 2 veces mu por D sub IJ, ¿no? Más eta por delta IJ, por du de x más de la divergencia, más dB de I, más dW de Z. Bien, y también se explicó bien cómo escribir esas ecuaciones. Bueno, si ustedes ahora recuerdan cómo se hizo el balance de fuerzas para estática, el análisis básicamente es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, si uno toma el sistema inercial de referencia con el observador O, X, Y Z, y uno toma el elemento diferencial así y pone las fuerzas que actúan sobre este elemento, entonces uno tendrá las presiones, básicamente. Entonces uno pone P por el área, o sea, si esto es dx y esto es dz, será P de x por dz. Eso es lo que se hizo, ¿se acuerdan? Tanto en estática como en la ecuación de Euler. Y P más la variación de P respecto de I por dx dz. Pero ahora, jóvenes, hay que sumarle las tensiones en esta cara y en esta cara y sus variaciones. O sea que uno tendrá la tensión que actúa en una cara normal a Z según la dirección de I, multiplicado por dx de I. Y aquí uno tendrá su variación, es decir, acá abajo uno tendrá tau ZI más la variación de tau ZI respecto de Z, todo multiplicado por dx de I. Bueno, y hay que escribir las otras. Hay que escribir las otras, todas las otras. Entonces uno hace sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, o sea, ρ por el diferencial de volumen de x, de y, de z, y por la aceleración, por dB de t. Y dentro de las fuerzas uno considera las fuerzas de masa, o sea, x según y, más y según j, ¿se acuerdan, no es cierto? Más z según k. Esto multiplicado por la masa, es decir, por ρ, por dx, de y, de z, para que sea una fuerza. Y luego uno tiene las fuerzas de presión y tiene las fuerzas viscosas, que son todas estas, ¿no? Que son todas estas. Bueno, jóvenes, está en el apunte la deducción, es repetir lo mismo. Lo que voy a hacer es escribir el resultado final, porque eso es lo que interesa. El resultado final termina siendo el siguiente. Si se escribe el resultado final, termina siendo este de aquí. Rho dB de t, y esto es muy importante que lo entiendan. No tanto el álgebra que hay al medio, sino el resultado. Rho dB de t es igual a ρ por F, o sea, las fuerzas de masa, ahora vamos a explicar en detalle, menos el gradiente de presiones, menos el gradiente de presiones. Y aquí aparece, fíjense que esta ecuación es la ecuación de Euler. Es la fuerza de masa menos el gradiente de presiones, es masa por aceleración. Pero ahora aparece el efecto de las fuerzas viscosas. Entonces aparece el esfuerzo, la fuerza viscosa, que es mu por el laplaciano de la velocidad. Y aparece el efecto de la compresibilidad. Es decir, mu más z, que multiplica al gradiente de la divergencia de B. Al gradiente de la divergencia de B.
Y esto es lo que se llama la ecuación de Navier-Stokes. Primero porque fue deducida por Navier y luego por Stokes por algunos años de diferencia. Ahora, presten atención acá. Esta es la expresión general, ¿de acuerdo? Ahora, si el flujo es incompresible, la divergencia de B vale 0, vale 0. La divergencia de B vale 0. O sea, este término es 0. El gradiente de la divergencia es 0. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, para flujo incompresible, esto termina siendo dB de T por ρf menos el gradiente de P más mu por el laplaciano de B. Ahora, ¿se entendió hasta ahí? Se anula este término. Este es el caso general. ¿Y están ahí, jóvenes? Estoy solo. Sí, ingeniero, estamos aquí. Bueno, entonces, si ahora uno elimina las fuerzas viscosas, o sea, esto es para este caso. Ahora uno dice mu es igual a 0. O sea, no hay viscosidad. Entonces la ecuación termina siendo ρ por dB de T es igual a ρ por F menos el gradiente de P. ¿Y esto qué es? Es la ecuación de Euler. ¿Se acuerdan? Y si ahora uno dice reposo, o sea, dB de T es igual a 0, entonces el reposo, este es un líquido perfecto. Líquido perfecto. Y ahora tenemos reposo. Entonces, esto será 0 igual a ρ por F menos el gradiente de P, que es la ecuación fundamental de la estática. ¿Se entendió? ¿Se entendió, jóvenes? ¿No se entendió? Entonces, fíjense, ¿esto qué es? Este término, esta columna de aquí, es masa por aceleración. En definitiva, termina siendo masa por aceleración, masa por unidad de volumen. Está dividido el volumen. ¿Esto qué es? Son las fuerzas de masa por unidades. Estos son los campos a distancia, el campo gravitacional terrestre. ¿Esto qué es? Los gradientes de presiones. ¿Y esto qué es? Las fuerzas viscosas. ¿Y esto qué es? El efecto de la compresibilidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió el concepto global? Sí, ingeniero. Entonces, fíjense que básicamente esta ecuación se dedujo en detalle. Esta ecuación se dedujo en detalle y hicimos el planteamiento de las tensiones. Ahora lo que hay que hacer es sumar en X, en Y y en Z y hacer el álgebra como está en el apunte y van a terminar en esta expresión. Y si le pongo la compresibilidad hay que sumar este término. Y listo, ya está. Bien. Bueno, estas ecuaciones, jóvenes, son las que gobiernan el movimiento de los fluidos, ¿no? Son las generales. Son las generales. Son las ecuaciones de Navier-Stokes. Ahora, si uno integra la ecuación, ¿qué obtiene? Conservación de la energía. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero conservación de la energía considerando las pérdidas. Bien. Entonces, vamos ahora a integrar esta expresión considerando las pérdidas. Fíjense que la integral de esto queda la integral, si ustedes recuerdan, vamos a empezar por esto. La integral de esto que establece que Z más P sobre gamma es una constante. Energía piezométrica constante, esta. La integral de esto queda que Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G es una constante. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta integral, jóvenes, ya no va a dar que esto es constante,
sino que esto va a dar que el cambio de esta magnitud, delta de z más p sobre gamma, más b cuadrado sobre 2g, tiene que ser igual a ¿qué? A la función disipación, al trabajo realizado por las fuerzas viscosas. El trabajo realizado por las fuerzas viscosas. Y cuando hay compresibilidad, hay que tomar en cuenta este término. Y eso da como ese integral termina dando esto. Que delta de z más la energía interna más P sobre ρ, hagámoslo por unidad de masa, que Z, P sobre ρ, que es la entropía por unidad de masa, más B cuadrado sobre 2, es igual a la pérdida. O sea, que planteamos esto de la siguiente forma, jóvenes. La energía en 1 tiene que ser igual a la energía en 2 más la pérdida. Más la pérdida. Más la pérdida. ¿Y la pérdida qué es? La pérdida es el trabajo de las fuerzas viscosas. Es el trabajo de las fuerzas viscosas. Entonces, uno dice, vamos a hacerlo por unidad de masa, G por Z1, más, en el caso más general, más la energía interna por unidad de masa. Vamos a escribir la entalpía, H1, más la entalpía por unidad de masa, más la energía cinética por unidad de masa, tiene que ser igual a G por Z2 más la entalpía en 2 más B cuadrado sobre 2. Esto no es sobre 2G, es sobre 2 nomás. Porque es por unidad de masa. 2. Y esto tiene que ser igual más ¿quién? Más las pérdidas entre 1 y 2. Es la expresión general. Ahora, si estamos con líquidos, vamos con líquidos. Esto se puede abrir así. E más P1, E1 más P1, y esto será E2 más P2 sobre ρ, 2, ρ1. Entonces, en líquidos, ¿cómo se escribirá? Como G por Z1 más, no hay energía interna, no hay cambio en la energía interna en los líquidos, sustancial. Entonces se tendrá P1 sobre ρ1 más B1 cuadrado sobre 2. Y esto será sobre ρ. No cambia ρ. Es igual a G Z2 más P2 sobre ρ más B2 cuadrado sobre 2. Y esto más las pérdidas entre 1 y 2. Esto es para gases y esto es para líquidos. Líquidos a temperatura constante. Y esto es para gases en el caso general. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué pasa? ¿Se entendió hasta acá, jóvenes? ¿Se entendió, amigos? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ahora vamos al siguiente punto. Aquí no sé qué, eso está mejor. Bueno, entonces, si ahora uno tiene un sistema con máquinas, por ejemplo, uno tiene una bomba y luego tiene una turbina hidráulica, por ejemplo, ¿no? Y aquí uno tiene un reservorio. Esto es una bomba y esto es una turbina. Entonces este es el punto 1 y este es el punto 2. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se plantea esto, jóvenes? Se plantea así. La energía en 1 más la energía entregada por la bomba menos la energía consumida por la turbina hidráulica tiene que ser igual a la energía en 2 más las pérdidas entre 1 y 2. ¿Se entendió cómo hacerlo? Sí, ingeniero. Ahora,
Esto en el caso de que sea una bomba. Ahora, ¿qué pasa si aquí tengo un intercambiador de calor que añade energía, Q? Entonces será E1 más la energía entregada por la bomba, más el calor que recibe el sistema, menos la energía consumida por la turbina, será E2 más J12. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Este es calor por unidad de masa. Ahora, supongamos que aquí tengo que retiro calor. Entonces será E1, la energía en 1, más la energía entregada por la bomba, menos el calor que le saco al sistema, menos la energía que se lleva a la turbina, es igual a la energía en 2, más las pérdidas entre 1 y 2. ¿Se entiende cómo plantear esto? ¿Lo entendieron, jóvenes? ¿Bien claro? Bueno. ¿Todos lo entendieron, amigos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, con esto termina esta parte. Ahora, vamos a ver ahora una experiencia que se llama el experimento de Reynolds. Experiencia de Reynolds. ¿Qué hizo Reynolds? Tomó un recipiente muy grande y dentro de ese recipiente aquí había un colorante. Así. Y aquí se tenía un tubo muy largo. Y aquí ese colorante tenía una valvulita aquí. Y aquí se tenía el recipiente. Y aquí Reynolds tenía una válvula. Entonces él medía el caudal, aforaba. Aforar es medir el caudal, medir Q. Aforar significa medir Q. Entonces, ¿cómo medía Q? Simplemente registraba el volumen en un tiempo, en un delta T. El delta V en un delta T. Entonces el tipo agarraba, abría la válvula y veía cuánto pasaba. Este era un recipiente muy grande. Un recipiente muy grande. Entonces, ese sistema, ese sistema se medía el caudal como delta V sobre delta T. Bien, este tubo era de vidrio transparente o de acrílico. En esa época era de vidrio, hace muchos años. Y tenía un diámetro interno conocido. O sea, él medía el diámetro interno. Esto es de, bien, el diámetro interno. Entonces conocía el área, porque conocía el diámetro interno, pi d cuadrado sobre 4. Bien, entonces haciendo Q sobre el área, Reynolds sacaba la velocidad media. Bien, entonces, ¿qué es lo que hizo? Al principio tomó un caudal muy pequeño y inyectaba el colorante. Entonces, al inyectar el colorante, Reynolds veía que este colorante seguía esta línea y el fluido era como si se desplazara en capas, en capas, en capas, como si fuera una lámina sobre otra. Y pudo ver que el perfil de velocidades era parabólico, era así. Ese era el perfil de velocidades. Y cómo se observaba con el colorante que el fluido para muy bajas velocidades, velocidad muy pequeñita, era como si se estuviera desplazando por capas, le dio el nombre de flujo laminar. Una lámina sobre otra. Eso es lo que se llama flujo laminar. Bien. Luego fue aumentando la velocidad. O sea, esta válvula la abría cada vez más. Como este recipiente era muy grande, entonces no había problema. Entonces, esto era muy grande. Entonces, lo que hacía era abría la válvula cada vez más grande y más grande. Cada vez más abría la válvula. Entonces aumentaba la velocidad. Entonces, llegó un momento en que esto empezó a desorganizarse.
Y finalmente llega un momento en que todo esto, el colorante se mezcla, todo el colorante se mezcla en el tubo, ¿no? Y empiezan a aparecer unos remolinos, ¿no? Y unos vórtices. Entonces, a ese flujo, a él lo llamó turbulento. Turbulento. Entonces, Reynolds identificó tres tipos de flujo. Un flujo laminar para muy bajas velocidades. Identificó un flujo turbulento para velocidades muy altas. Y en una zona intermedia, que es un flujo de transición. ¿Se entendió la experiencia de Reynolds? Sí, ingeniero. Se entendió, ingeniero. ¿Todos la entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. luego Reynolds, Sí, ingeniero. pensando, se dio cuenta de que podía definir un parámetro que era la relación entre las fuerzas viscosas, y las fuerzas de inercia. Podía hacer esta división. Porque fíjense cómo está en el apunte, ¿no? Las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Entonces, la fuerza de inercia, las fuerzas viscosas será mu por delta B sobre delta I, más o menos aproximando el valor, por el área, un área tangencial, que será pi por d', ¿no? Más o menos la fricción. Y por el otro lado tenía la fuerza de inercia, que será la masa, ρ, por el volumen, o sea, por omega, que es la sección transversal, ¿no? Por la longitud, ¿no? Esta es la masa por la aceleración, que será delta U sobre delta T. Más o menos esencialmente es eso. Delta U sobre T. Bueno, eso es. En realidad, esto es a la inversa. Si ustedes se fijan en el apunte aquí, cometí un error. Van a disculpar. Es a la inversa. Es las fuerzas de inercia sobre las fuerzas viscosas. Es la inversa. Entonces, como fuerza de inercia, se tiene ρ por omega por L, o sea, esto es omega y este es el tubo, esto es L, todo este es el volumen, ρ por omega por L, es la masa, multiplicado por la aceleración, o sea, el cambio de la velocidad en un tiempo t. Y todo esto dividido a las fuerzas viscosas, que será mu por delta U sobre delta I, que esto es tau, multiplicado por el perímetro, esta área por omega, por el área prima, que sería más o menos pi por D sobre L. Entonces, si uno simplifica esto, de ahí si ustedes se fijan, o omega sobre, a esto le podemos dar el nombre de omega prima. Esto es omega prima. Entonces, fíjense que si uno simplifica esto, queda delta U con delta U se va, entonces me queda que esto puede venir aquí y me queda mu sobre rho por omega sobre omega prima, que es esto, ¿no? Y luego queda L sobre T, ¿no es cierto? Y este delta I viene aquí. Y queda L sobre T, pero L sobre T es U. Y este delta I representativo es el diámetro. Entonces, fíjense que al final, ¿no? Al final, esto se puede expresar como U por una magnitud representativa, que es el diámetro, sobre la viscosidad cinemática. Y este es un parámetro adimensional. A este parámetro adimensional, Reynolds le dio el nombre de, se escribe así o se escribe así, número de Reynolds, que es U por D sobre Nu, y no tiene dimensiones. Esto no tiene dimensiones. Es adimensional, es el cociente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Bien. Bueno, entonces Reynolds se dio cuenta
de que en esta caracterización, cuando este valor es más o menos 2100, el régimen es laminar. Para Reynolds igual 2100. Entre 2100 y 4000 hay la transición. Y para más de 4000 el régimen es turbulento. Entonces, cuando el número de Reynolds es menor o igual que 2100, es laminar. Cuando el número de Reynolds es mayor o igual que 4000, es turbulento. Y luego aquí se tiene la transición. Eso permite clasificar los escurrimientos en laminares, de transición y turbulentos. ¿Se entendió? ¿Todos lo entendieron? Ahora, Sí, ingeniero. en muchos casos, jóvenes, no siempre uno tiene una tubería de sección circular. No siempre uno trabaja con esto, donde uno tiene un diámetro. Uno podría tener una sección así, por ejemplo, o podría tener un canal, por ejemplo, o podría tener una bóveda, ¿no? Así, por ejemplo. Entonces, se generaliza esto, y esto podría estar lleno o podría no estar lleno. Se generaliza el número de Reynolds de esta forma, como U por 4 veces el radio hidráulico sobre Nu. ¿Y qué es el radio hidráulico? El radio hidráulico es el área sobre el perímetro mojado, o sea, esta área, ¿se entiende? Esto es omega, y el perímetro mojado es este. Este perímetro que está mojado es capa. Aquí el área es esta, y el perímetro mojado es este, ¿se ve? Esto es el perímetro mojado. Esto es el perímetro mojado. Y si esto está lleno, totalmente lleno, entonces el área es esta y el perímetro mojado. Y el perímetro mojado es el perímetro. Es todo esto. Entonces, fíjense, esta es la parte genérica. Ahora, en el caso de una circunferencia, el radio hidráulico, cuando está completamente llena, vale el área sobre el perímetro mojado, o sea, pi d cuadrado sobre 4 sobre el perímetro mojado, que es pi por d. Este con este se va, este con este se va, o sea, el radio hidráulico en una tubería, ¿cuánto vale? D sobre 4. Entonces, si uno sustituye en esa expresión, queda U por 4 por D sobre 4 sobre Nu, esto con esto se va y queda U por D sobre Nu. O sea que esta es la expresión general del número de Reynolds. U por 4 veces R sobre E Nu. En el caso particular de una tubería, como el radio hidráulico vale D sobre 4, ¿no? Aquí está, entonces queda U por D sobre Nu, pero si tienen una sección cuadrada, rectangular, se usa el radio hidráulico. ¿Y qué es el radio hidráulico? El cociente entre el área mojada, que es esta, y este es el nivel del agua, dividido o de líquido, el perímetro mojado. Este es el perímetro mojado. ¿Se entendió? Por ejemplo, vamos a hacer para este valor. ¿Cuánto vale el radio hidráulico? Vale, si esto vale L y esto vale L, vale L cuadrado dividido el perímetro mojado, que es 4 veces L, o sea, L sobre 4. ¿Se entendió? Sí, Bueno, jóvenes, entonces el número de Reynolds se define como la velocidad media por 4 veces el radio hidráulico sobre Nu. Esa expresión para una tubería termina siendo U por D sobre Nu. ¿Y qué es Nu? La viscosidad cinemática, mu sobre ρ. O sea, no se olviden que Nu es mu sobre ρ. Bueno, ¿y para qué sirve? Para clasificar el escurrimiento. Si es menor que 2100, es en tuberías es laminar. Entre 2100 y 4000 es de transición y mayor de 4000 es turbulento. En tuberías. Ahora, si van a ver que dependiendo del fenómeno, aparecen clasificaciones diferentes. O sea, cambia el número. Este número cambia, ¿no? Pero el concepto no cambia. Sigue siendo laminar, transición, turbulento. Laminar, transición, turbulento. ¿Se entendió?
Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Ninguna. Creo que no, ingeniero. Bueno, jóvenes, tema concluido. Bien, el viernes empezamos el último capítulo y con eso hemos terminado la materia. Creo que estamos bien, ¿no es cierto? Ya podemos ir preparando parcial, final y cerramos. ¿De acuerdo? Análisis dimensional y semejanza dinámica. Bien. Para el viernes. Nos vemos el viernes. Está bien, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hola, ingeniero. Hasta luego.